y tanto la doctora Genoveva Yagüe como la doctora Ana Pareja de microbiología nos van a dar un nuevo perfil, una nueva interpretación del antibiograma, ¿no? O por lo menos así lo interpreto yo. Cuando me lo contaron ayer los jefes de residentes, les pregunté el título de mañana y me dijeron: el antibiograma que te va a cambiar la vida. Me dejó un poco diciendo: coño, ¿qué nos van a contar? ¿Qué nos va a cambiar la vida? Va a cambiar un poco la vida. Pero bueno, vamos a ver en qué nos afecta y vamos a tomar nota, ¿vale? Pues Genoveva, cuando quieras. Bueno, pues esto no sé si... Igual lo tienes apagado. Sí, lo tienes bien. Vale. Un poquillo, ¿veis? Pues no te molesta. Bueno, pues buenos días. Aprovechando que mañana, el día 18 de noviembre, es el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, o como nosotros decimos, todos los días tiene que ser el Día del Uso Prudente de los Antibióticos, y que se van a implementar, como Cubián ha dicho, algunos cambios en la interpretación de los antibiogramas. Hemos preparado esta sesión general. Todos sabemos que los antibióticos son fármacos especiales y son fármacos esenciales, y cualquiera de nosotros, independientemente de la especialidad médica que tengamos, los vamos a utilizar a lo largo de nuestra carrera profesional en algún momento. Y el antibiograma va a ser una herramienta fundamental para el uso adecuado de estos fármacos. Voy a cambiar este parece que está muy flojo. Mira a ver ahora. Y en este momento en la que se habla mucho en medicina, ahora medicina evoluciona hacia la individualización de los tratamientos, en lo que se ha venido a llamar la medicina personalizada de precisión, con la genómica, la proteómica, con los biomarcadores. Realmente no somos conscientes de que en el mundo de las enfermedades infecciosas utilizamos esta individualización de los tratamientos desde hace décadas. Lo utilizamos gracias al diagnóstico microbiológico, gracias al antibiograma y gracias más recientemente a la incorporación de la biología molecular, que nos permite detectar genes de resistencia ya directamente de la muestra clínica, lo que nos permite en muy pocas horas adecuar el tratamiento antibiótico a un paciente determinado. A pesar de que el antibiograma pues lo estamos manejando durante mucho tiempo y que prácticamente todos los clínicos utilizan el antibiograma, todavía la interpretación es un poco confusa. La interpretación y la utilización como base de nuestras decisiones terapéuticas, como digo, en ocasiones es un poco confusa, y a veces puede ser que sea culpa de nosotros mismos, de los microbiólogos. Fijaros, este antibiograma, que es el informe que emitimos, pues hay aquí unos números que nos ponen lo que es la CBNI en las unidades, y hay un antibiótico que no tiene esa numeración. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo en explicar el antibiograma. También recientemente se han incorporado nuevas interpretaciones clínicas a esas categorías de sensible, intermedio, resistente que nosotros asignamos a los microorganismos. Pues bien, aprovechando todo esto, pues desde el servicio de farmacia, desde el servicio de microbiología y desde el grupo prueba del hospital, pensamos que era una ocasión adecuada para hablar un poco de los conceptos básicos del antibiograma, algunos conceptos muy básicos. ¿Qué es lo que van a suponer esos cambios de interpretación del antibiograma? Desde farmacia, Ana nos va a hablar de cómo se van a dosificar los antibióticos y cómo nos van a afectar en el día a día estos cambios. Esto es el famoso triángulo de Davis que nos explicaban siempre en la carrera, y cuando damos un antibiótico es el único fármaco que nosotros administramos y en el que vamos a actuar sobre dos seres vivos, sobre el paciente y sobre el microorganismo. De forma que para administrar un antibiótico tenemos que tener en cuenta las interacciones del paciente, todas las características del paciente, todas las características del microorganismo y todas las características del antibiótico como un fármaco que es y que va a tener una farmacocinética determinada. Por eso es importante tener en mente todo esto para la utilización eficaz de los antibióticos. Pero realmente la primera aproximación que nosotros vamos a tener de la eficacia clínica de un antibiótico va a ser el antibiograma que proporcionamos desde los servicios de microbiología. Con el antibiograma nosotros lo que hacemos es que tratamos de reproducir in vitro en nuestro laboratorio aquellas situaciones que el microorganismo
infectante, que el microorganismo que está produciendo la infección se va a encontrar en el paciente, en la persona, en el huésped, con el fin de intentar determinar cuál va a ser la eficacia clínica de ese antibiótico. Y los objetivos o lo que consigue el antibiograma es, por una parte, nos va a guiar en las decisiones terapéuticas que vamos a tomar ante un paciente, es decir, es importante para la seguridad del paciente, para el tratamiento del paciente, pero va un poco más allá. También es muy importante desde el punto de vista de la salud pública, porque nos permite detectar lo más precozmente posible microorganismos multiresistentes y establecer alertas que nos permitan establecer medidas de control y prevención de la infección. Y luego va a ser también una herramienta esencial para el seguimiento y la evolución de las resistencias, es decir, el conocer la epidemiología local de las resistencias va a ser la piedra angular de la elaboración de las guías de tratamiento empírico. Las guías de tratamiento empírico, supongo que las conocéis, recientemente se han elaborado las guías de tratamiento empírico en pediatría y actualmente estamos revisando la guía hospitalaria de tratamiento empírico en infecciones hospitalarias. Estas guías, sobre todo la de adultos, la pediátrica supongo que también, las tenéis accesibles en el programa de farmacia, en el MIRA. Un poco porque entendáis cómo realizamos ese antibiograma, y siempre que se habla del antibiograma se suele empezar explicando lo que es la CMI, pero a mí yo creo que es interesante que sepáis por qué evaluamos unos antibióticos y no otros y por qué informamos unos antibióticos y no otros. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar, para cuando nos planteamos hacer el antibiograma a un microorganismo, es seleccionar qué antibióticos vamos a testar. Y esto es muy obvio que depende de la identificación preliminar del microorganismo. Realmente ahora lo tenemos muy fácil porque tenemos la espectrometría de masas. Utilizamos la proteómica en la identificación de los microorganismos y eso nos permite adelantar mucho esa identificación. Casi todos sabéis que cuando enviáis una muestra, prácticamente al día siguiente ya tenéis la identificación. No tenemos que esperar a que el microorganismo crezca, como hacíamos antes con la identificación mediante pruebas bioquímicas. Por lo tanto, esa evaluación, esa selección de los antibióticos se van a basar en la identificación preliminar de género y especie, porque hay a veces especies dentro del mismo género que van a tener diferentes mecanismos de resistencia. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta cuál es el interés clínico de esos antibióticos que estén disponibles comercialmente. Nosotros tenemos una tarjeta que lleva el Duripenem que nunca informamos porque no está disponible en nuestro país. Vamos a introducir unos antibióticos que nunca os vamos a informar, que es lo que nosotros llamamos marcadores de resistencia, que nos van a permitir detectar o inferir cuál es la resistencia, el mecanismo de resistencia de algunos microorganismos. Sí que os sonará una coletilla que a veces ponemos en algunos antibiogramas de que la resistencia al ácido nalidísico indica que van a fallar, el tratamiento con las quinolonas no va a ir bien, pues ese ácido nalidísico no se va a utilizar nunca, pero sí nos sirve como marcador de que esa bacteria tiene una mutación y que si utilizamos las quinolonas se va a hacer resistente a lo largo del tratamiento. De interés epidemiológico según la epidemiología local, del lugar de la infección. Y una cosa que nos preguntáis muchos es, por ejemplo, por la ceftriaxona. Es decir, no podemos testar todos los antibióticos y lo que hacemos es que elegimos un representante de cada clase de antibióticos a través del cual se puede inferir la actividad del resto de antibióticos de la misma familia. ¿Qué informamos? Pues las guías terapéuticas, sobre todo los americanos, te dicen qué antibióticos informan. Pues los del grupo ellos son muy restrictivos, informan muy pocos antibióticos. Grupo único, uno que deben estudiarse e informarse siempre, etcétera. Pero realmente quien decide qué antibióticos informar, esa información selectiva que damos de los antibióticos, tiene que ser cada hospital. Y cada hospital, dependiendo de la eficacia clínica de esos antibióticos, del interés clínico de esos antibióticos. Por supuesto que tenemos que valorar la prevalencia de resistencias en el hospital. Pues nosotros, por ejemplo, no tenemos un problema importante en el momento de carbapenemasas, por lo tanto no testamos de forma habitual los nuevos antibióticos, ni si los testamos no los solemos informar. Del lugar de la infección
siempre en las indicaciones clínicas que estén aprobadas en las fichas técnicas y, por supuesto, que tenemos todo que informar aquellos antibióticos que hayamos aconsejado tanto en las guías de tratamiento empírico como en las guías de tratamiento dirigido. Y algo que a veces no tenemos en cuenta, que es el coste. Hay unos protocolos nacionales que nos dicen qué antibióticos informar y que los divide fundamentalmente en antibióticos que se informan en infecciones hospitalarias y antibióticos que se informan en infecciones adquiridas en la comunidad. Como veis, en atención primaria informamos solamente aquellos antibióticos que se pueden administrar por vía oral. Pues para cada uno de los microorganismos, para enterobacterias, para pseudomonas, para estafilococos, nos aconsejan sobre qué antibióticos tenemos que informar. Esto es una muestra de orina de la calle, todos estos son los antibióticos que testamos y este es el informe que le llega al clínico. Por supuesto que para hacer el antibiograma tenemos que seguir unos criterios de calidad, unas normas estandarizadas y casi siempre cuando hablamos de un antibiograma, pues hablamos de los métodos fenotípicos, es decir, aquellos en los que nosotros enfrentamos al microorganismo al antimicrobiano. Las técnicas que vamos a utilizar pues están aquí, pero yo creo que ya es momento también de incorporar esos métodos que hemos explicado antes, esos métodos genotípicos que nos permiten detectar mecanismos y genes de resistencia. Existen muchos métodos para hacer el antibiograma, no lo vamos a explicar todo, pero sí que es importante que hay una diferencia principal entre ellos. Hay una aproximación cualitativa, el método de infusión disco-placa es una aproximación cualitativa, no cuantifica la actividad de un antibiótico, entonces es el método que quizá cuando pensamos en el antibiograma tenemos todos en mente. Ponemos un disco con una concentración fija del antibiótico y medimos el halo de inhibición. Por eso en ese antibiograma y este halo nosotros no lo podemos informar. Por eso en el antibiograma, que os he comentado al principio, había un antibiótico que siempre testamos con disco-placa y que nunca os vamos a informar, la CMI. Y luego la que es más importante y lo que se nos pide cada vez más, pues veremos que es fundamental para establecer los criterios PK/PD, es cuantificar la actividad de ese antibiótico, los métodos cuantitativos que nos van a permitir obtener un parámetro que es básico y que es un componente clave en la interacción entre el microorganismo y el antibiótico, que es la CMI. Estos métodos pueden ser métodos en medios sólidos, métodos en medios líquidos y utilizamos sistemas automatizados que nos permiten determinar la sensibilidad de muchos antibióticos a la vez. La CMI, como digo, es un parámetro muy valioso y nos permite predecir cuál va a ser la actividad de un antibiótico. Todos sabéis el concepto de CMI, que es la menor concentración de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo y se va a medir o bien en miligramos por litros o en microgramos por mililitro. Con la CMI es un valor que es muy intuitivo, es decir, yo sé que si tengo una CMI muy bajita, pues el antibiótico va a ser muy activo y si tengo una CMI más alta, pues ese antibiótico va a ser menos activo. Y nos permite, en base a esa CMI, pues elegir el tratamiento del antibiótico que nosotros vamos a dar a un paciente. Pero hay que llevar cuidado, es decir, a la CMI no se le puede considerar en valores absolutos. Es decir, la CMI está establecida para cada microorganismo y para cada antibiótico. Por lo tanto, en este antibiograma, es decir, no es más activa la ciprofloxacino que la ampicilina frente a Escherichia coli, a pesar de que tenga una CMI más alta, porque los puntos de corte de la ampicilina Escherichia coli son diferentes a los del ciprofloxacino. Es decir, no fijaros en los valores absolutos de la CMI para la elección de un antibiótico. Y luego también, esto es fundamental para nosotros, que esta CMI o la interpretación de esta CMI depende de la antimicrobiana, del patógeno y del tipo de infección. Y para nosotros es importante conocer el cuadro clínico para hacer esa interpretación. Esto quizá es muy obvio en el neumococo, pues cuando nos llega un líquido cefalorraquídeo, un hemocultivo de un paciente que tiene una meningitis, casi siempre lo sabemos, y esta CMI va a ser diferente, esta penicilina sería resistente en el caso de que el paciente tuviera una meningitis, pero es menos predecible, por ejemplo, en las infecciones del tracto urinario.
Este es un antibiograma de un coli de orina de una paciente de la calle en la que no tenemos prácticamente datos. Y fijaros que la interpretación del antibiograma va a ser totalmente diferente si ese paciente tiene una infección no complicada del tracto urinario, en la que las CMI son mucho más altas, con 16 sería activo, puedo dar amoxiclavulánico, que si el paciente tiene una infección complicada del tracto urinario o tiene otro tipo de infección. Por lo tanto, nosotros cuando no podemos decidir nos ponemos en la peor situación, lo informamos como resistente y le decimos al clínico que ese amoxiclavulánico se puede utilizar si la paciente tiene un cuadro clínico de ITU no complicada. Y siempre recomendamos aportar esos datos clínicos que nos permitan interpretar de forma correcta el antibiograma. Por lo tanto, vemos que la CMI va a ser un concepto importante para predecir el éxito terapéutico y veremos que va a ser fundamental para optimizar las pautas de dosificación de los antimicrobianos. Hemos dicho que la CMI, de una forma intuitiva, nos puede decir si vamos a utilizar un antibiótico o no, pero eso está realmente estandarizado, es decir, este número que nosotros os damos lo tenemos que interpretar. Hay una traslación, una traducción clínica de este número, bien del que obtenemos por la difusión por la difusión en disco de los milímetros o de la CMI, una traslación a categorías clínicas. Y esto se hace a través de los puntos de corte clínico que establecen los comités técnicos del antibiograma. Nosotros desde el 2017 utilizamos el EUCAS, que es el Comité Europeo del Antibiograma, que nos va a decir con una determinada CMI si el microorganismo es sensible, intermedio o resistente a un antibiótico. Este es el EUCAS. Como digo, lo incorporamos en el 2017. Anteriormente utilizamos los criterios americanos, el CLSI. ¿Y por qué han cambiado? O sea, actualmente, desde el 2019, nos empieza el EUCAS a decir que tiene que haber cambios en la interpretación del antibiograma. Las definiciones de las categorías clínicas de sensible y resistente estaban muy claras hasta el 2018. Teníamos dos definiciones que teníamos clarísimas, la de sensible y la de resistente. Sensible es aquella cepa, bueno, aquí tenéis la definición, que se asociaba a una alta tasa de probabilidad de éxito terapéutico, y resistente era la cepa bacteriana, que era la concentración del antibiótico que utilizábamos, se asocia a una alta probabilidad de fracaso terapéutico. Pero había aquí una I, que es una zona gris, que realmente había dos categorías, porque cuando se ve una I en el antibiograma, pues nunca se trataba, es decir, se consideraba que era esa cepa resistente. Pero fijaros que si analizamos lo que significaba esta I, por una parte la I, significa, por supuesto, incertidumbre, no sabíamos qué hacer y no lo tratábamos, pero aparte lo que indicaba problemas técnicos. Hay unos problemas en algunos microorganismos con algunos antibióticos, hay unos factores técnicos que no controlamos del laboratorio, son las áreas de incertidumbre técnica, es decir, tenemos un problema en el laboratorio y no sabemos definir si es sensible o resistente, pero fijaros que es ahí, también hablaba de un efecto terapéutico incierto, y lo que nos decía es que si ese fármaco se concentraba fisiológicamente en el lugar de la infección, si se eliminaba por orina, se podía administrar, y también que si utilizábamos una dosis alta de ese antibiótico, lo podíamos utilizar. Es decir, nos estaba hablando de la exposición al fármaco. Eso yo creo que nadie nos fijábamos y nunca tratábamos un microorganismo en el que teníamos una I. La exposición al fármaco no solamente es la que lo explicará mucho mejor Ana, no solamente es la dosis que vamos a utilizar del fármaco, sino es el modo que vamos a administrar, el intervalo entre dosis, el tiempo de infusión, la difusión, el metabolismo y la excreción. Por lo tanto, el EUCAS, el Comité de Puntos de Corte, se ve en la obligación de que no solamente nos tiene que informar de los puntos de corte, sino que nos tiene también que informar de las estrategias de dosificación, de forma que podamos utilizar esos microorganismos que están definidos con una I. Y en el 2019 empieza ya a hablarnos de que van a cambiar las categorías clínicas de sensible, intermedio y resistente. Los dan como posibles. En el 2020 empiezan a decir que hay que cambiarlo, pero como vino lo que vino con toda la situación del COVID, yo creo que ningún hospital adaptó estas nuevas categorías y se está dando el plazo del 2021 para empezar a utilizarlas.
¿Qué significan estas nuevas categorías? Esta es el EUCAS, y fijaros que ya no solamente habla de puntos de corte, sino que nos habla de las dosis que tenemos que hacer. De forma que hay antibióticos que vamos a dar a la dosis estándar y antibióticos que vamos a dar a altas dosis. Pero también os explicará Ana que las altas dosis no es solamente que vayamos a dar más cantidad de fármaco, sino que vamos a exponer al microorganismo a más fármaco. Veréis que en algunos es la misma dosis, pero se da en más intervalos. Aquí se da la dosis estándar cada tres veces al día y aquí cada cuatro veces al día. O bien te recomiendan que lo des en perfusión, es decir, en perfusión continua. Es decir, no quiere decir que des más dosificación. Y cambia esas categorías que conocíamos. Nos dice sensible, es aquel microorganismo en el que si lo tratamos con una dosificación estándar vamos a tener posibilidad de éxito terapéutico, y resistente en el que va a haber un fracaso terapéutico. Y ya ahí ya no es esa incertidumbre, esa zona gris, sino que ese microorganismo va a ser sensible si nosotros incrementamos la exposición al fármaco. Es decir, hace mucho hincapié entre la relación de los puntos de corte y las estrategias de dosificación. Por lo tanto, va a haber una alta probabilidad de éxito terapéutico si se incrementa la exposición al antimicrobiano. Va a seguir siendo incierta e indeterminada si utilizamos las dosis convencionales. Bueno, se relaciona la dosis, los modos de administración. Importante que estos puntos de corte son válidos solamente con las dosis que recomienda el EUCAS y son las que hemos ido incorporando a las guías de tratamiento empírico. Esto sería la definición antigua. Tendríamos microorganismos sensibles, intermedios, inciertos y resistentes. Y actualmente ese intermedio que siempre uníamos a los resistentes los tenemos que unir a sensibles. Es decir, tenemos sensible a dosis estándar con exposición normal y sensibles con exposición incrementada, y las R's que siguen siendo rojas, no utilización. En muchos microorganismos vamos a encontrar microorganismos que son sensibles a un antibiótico y que son intermedios. Pero fijaros que aquí esto sí que queremos hacer hincapié, tanto Ana como yo, que hay algunos microorganismos que por sus propias características intrínsecas nunca van a ser sensibles a dosis estándar a un antibiótico. Es decir, siempre para determinados antibióticos vamos a tener que incrementar esa exposición. Vamos a tener sensible a dosis incrementadas y resistente. Y hay antibióticos en los que los cambios van a ser muy significativos. Estos son los antibióticos microorganismos en los que esa S desaparece siempre que vamos a tener que utilizar dosis altas, pero fijaros que para las pseudomonas la mayor parte de los beta-lactámicos se van a tener que dar con exposición incrementada, o la estenotropomona maltophilia, en el que sabéis que el tratamiento de elección es el cotrimosazol, también lo vamos a tener que dar siempre a exposición incrementada. Este es una pseudomona tal como la veríamos actualmente, y en el 2022, cuando empecemos a implementar estas nuevas interpretaciones, fijaros que van a aparecer siempre como hoy. Este sería el informe que recibiríais en este momento como sensible, y fijaros que todos los beta-lactámicos, excepto el meropenem, van a tener que ser utilizados con dosis incrementadas, también las quinolonas. Por lo tanto, esta ahí hay que llevarla, hay que interpretarla con cuidado. Siempre os pondremos esto en los informes, sensible con exposición incrementada. Tiene un riesgo de que mantengamos el concepto de LAI y que el único que ha pasado en muchos hospitales, que ante una pseudomona el único beta-lactámico que han dado es el meropenem. Entonces eso hay que llevar cuidado. Con la estenotropomona pasa un poco igual. Bueno, y paso a Ana, que va a explicar cómo podemos optimizar la dosis en estos microorganismos con exposición incrementada. Buenos días a todos. Y nada, voy a pasar a comentaros la forma recomendada para dar esos antibióticos cuando aparecen los microorganismos con sensibilidad intermedia. Bueno, como ha comentado Geno, la definición que da EUCAS para este tipo de microorganismos con sensibilidad intermedia sería aquellos que si incrementas la exposición del antibiótico continúan siendo sensibles. Para ello tenemos que darlos de una determinada manera, teniendo en cuenta el foco donde está,
y teniendo en cuenta la farmacocinética de ese antibiótico, es decir, utilizarlos optimizando sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Aquí tenéis en esta diapositiva la diferencia que hay entre farmacocinética y farmacodinámica. Farmacocinética sería la ciencia que estudia la evolución del fármaco desde que se administra hasta que llega al lugar de acción. En este caso sería el foco de infección. Y la farmacodinámica sería la ciencia que estudia el comportamiento del fármaco en el lugar de la infección. Si es una neumonía, pues sería en el pulmón. Lo que nos interesa en este caso es que llegue la mayor cantidad de antibiótico y esté durante el mayor tiempo posible en el foco. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta muchos factores. No se trata de un fármaco normal en el cual solamente tenemos en cuenta el organismo y el fármaco. Aquí también hay un tercer elemento. Hay que tener en cuenta el microorganismo, que va a afectar a la exposición, incrementada o no. En cuanto a la farmacocinética, la variación de las concentraciones va a variar de muchos factores, tanto factores interindividuales como intraindividuales. Si tú das una misma dosis a un paciente, dependiendo de la edad, se alcanzarán unas concentraciones o otras concentraciones. No es lo mismo dárselo a un joven que a un paciente geriátrico. El geriátrico va a acumular más fármaco. En cuanto a las variaciones intraindividuales, pues durante un tratamiento, un mismo paciente, sobre todo muy frecuente en los pacientes críticos, hay variación de volúmenes de distribución, de aclaramientos, entonces tenemos que tenerlo en cuenta por si hay que ir modificando pautas a lo largo del tratamiento. Y en cuanto a los factores farmacodinámicos que afectan a los tratamientos con antibióticos, claro, tenemos que producir el efecto bactericida, tenemos el microorganismo, entonces dependerá, es fundamental conocer la CMI del microorganismo a la hora de dosificar. También tenemos que tener en cuenta dónde está la infección. Si es una neumonía, tenemos que llegar hasta el pulmón. Entonces, dependiendo del antibiótico, tendremos que aumentar o disminuir dosis. También hay que tener en cuenta el efecto inóculo. Hay infecciones con alto cargo bacteriana que necesitamos más antibióticos. Y también tenemos que tener en cuenta que hay en algunas infecciones, como pueden ser infecciones de prótesis, que se forman biofilm que dificultan la penetración del antibiótico, con lo cual hay que aumentar y ser más agresivos a la hora de dosificar. Otro factor que hay que tener en cuenta cuando tú manejas el antibiótico, si ese antibiótico es hidrofílico o lipofílico. Los hidrofílicos, sobre todo a nivel del manejo del paciente crítico, el paciente crítico hay un gran cambio de volumen de distribución. En principio, en un paciente séptico tiene sobrecarga de líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que los antibióticos hidrofílicos, como pueden ser los betalastámicos, tendremos que aumentar la dosis de carga. En cuanto a la dosis de mantenimiento de este tipo de antibióticos, pues habrá que tener en cuenta aclaramientos. Los pacientes críticos pueden tener aclaramientos muy acelerados que tendremos que aumentar dosis. Los lipofílicos, como pueden ser las quinolonas, pues no afecta tanto el aclaramiento renal, pero el aclaramiento hepático e interacciones con otros medicamentos por su metabolismo hepático, pues sí que vamos a tenerlo que tener en cuenta. El foco es muy importante a la hora de ajustar estos antibióticos que queremos una exposición incrementada. Hay determinadas infecciones que va a llegar peor o mejor el antibiótico. Cuando estamos tratando una endocarditis, la endocarditis tiene una alta carga bacteriana y es difícil penetrar, para algunos antibióticos es muy difícil penetrar en la vegetación, tendremos que aumentar la dosis de carga. En las infecciones óseas, pues para los antibióticos hidrofílicos, como pueden ser los betalastámicos, acceden mal. Aquí tenéis la ratio ósea de concentración ósea, concentración plasmática, y vemos como los betalastámicos tienen un ratio bajo. Las quinolonas, sin embargo, lo tienen mucho más alto, sobre todo el levo. Entonces no habrá que ser tan agresivos a la hora de dosificar. La infección de piel y partes blandas, pues acceden peor las moléculas grandes, como puede ser una vancomicina, una tecoplanina. Las moléculas más pequeñas acceden mejor. En los pacientes obesos, si manejamos antibióticos liposolubles, como puede ser una quinolona, pues tendremos que tener en cuenta que esa quinolona va a acceder al tejido adiposo. Tendremos que subir dosis. Infecciones del sistema nervioso central, pues el antibiótico tiene que pasar barrera hematoencefálica. Al inicio de la infección, como la meninge está inflamada, es más fácil el acceso, pero en el momento que disminuye la inflamación, pues va a ser dificultoso. Tenemos que aumentar dosis prácticamente de todos los antibióticos. En la infección pulmonar, pues también hay una elevada carga, un efecto inóculo alto, hay que aumentar dosis, sobre todo de los hidrofílicos. Las quinolonas penetran mejor al pulmón, llegan mejor al pulmón. En esta diapositiva vemos lo que nosotros desde farmacia, los parámetros que manejamos, farmacocinético y farmacodinámico. Farmacocinético, repasando un poquito, pues sería la concentración máxima,
que es el nivel que tenemos de antibiótico justo cuando ha pasado la dosis, o sea, el pico más alto, la concentración mínima, que es el nivel que tenemos antes de la siguiente dosis, que será el nivel más bajo, el área bajo la curva, que nos da idea de la cantidad de concentración que hay durante todo el intervalo posológico, si es mayor o menor, y luego el parámetro farmacodinámico que tenemos que manejar sería la concentración mínima inhibitoria, la CMI, lo que está explicando Geno. Bueno, pues teniendo en cuenta estas variables, aquí tenemos los índices PKPD, que son 3. La concentración máxima partido de la CMI, área bajo la curva partido de CMI y el tiempo. ¿Y qué se hace? Pues cuando se va a comercializar un antibiótico se hacen estudios preclínicos y se evalúa el comportamiento PKPD de ese antibiótico para dosificarlo lo mejor posible. Hay 3 grandes grupos, sería concentración dependiente, tiempo dependiente y el comportamiento mixto. La concentración dependiente son antibióticos que la mejor forma de dosificarlo es dar dosis altas y prolongar el intervalo posológico, porque el efecto bactericida mayor se consigue cuando tú tienes el pico muy alto. Aquí tenemos cuando tú tienes este pico, espérate, a ver, este pico muy alto, y puedes aprovechar el efecto posantibiótico y prolongar el intervalo posológico. Aquí tenemos por debajo de la CMI. Serían los aminoglucósidos y las quinolonas. Los tiempos dependientes son los beta-lactámicos y lo que tú quieres es mantener durante todo el intervalo posológico la concentración de antibiótico siempre por encima, nunca bajar de esa concentración mínima, porque si no hay mayor riesgo, no cumples el objetivo PKPD definido. Y aquí tenéis simplemente, bueno, en cuanto a la nueva redefinición que ha ido CAS, a los aminoglucósidos nos afecta. Pero para que veáis cómo nosotros manejamos el PKPD, nuestra práctica diaria habitual con niveles plasmáticos en pacientes, o sea, la práctica real del día a día, pues por ejemplo, con los aminoglucósidos, ¿qué hacemos? El aminoglucósido, como acabo de comentar, es concentración dependiente. Entonces, lo que te interesa es tener un buen pico de concentración cuando pasa una concentración máxima alta y aprovechar que tiene efecto posantibiótico y por debajo de la CMI durante unas 4 o 5 horas se sigue inhibiendo el crecimiento bacteriano para evitar la nefrotoxicidad del aminoglucósido. Entonces, puedes prolongarlo a cada 24 y dar otra dosis alta. El objetivo que necesitamos es una concentración 8 o 10 veces la CMI. Entonces, en este caso, se sacaría una concentración pico y una concentración valle. Esa concentración valle, si la CMI de, por ejemplo, la amicacina que nos ha dado el laboratorio es de 4, pues necesitaríamos un pico de 40. Y luego necesitaríamos un valor bajo de concentración mínima para evitar la nefrotoxicidad. Aquí tenemos el efecto posantibiótico, que se define como un tiempo que tienen estos antibióticos que siguen inhibiendo el crecimiento bacteriano y por lo tanto no hay riesgo de producir resistencias. No llegan a tener efecto bactericida, es decir, a matar la bacteria, pero sí que inhiben el crecimiento bacteriano. Este efecto posantibiótico lo poseen las quinolonas y los aminoglucósidos. ¿Cómo lo hacemos nosotros desde farmacia? Pues lo podemos hacer de forma manual, suponiendo que el antibiótico tiene una caución de primer orden, una cinética de primer orden, y entonces sacamos 2 puntos, el pico y el valle, y calculamos la constante de eliminación, que sería la diferencia entre el pico y el valle partido el intervalo posológico. Una vez que tenemos la constante de eliminación, calculamos el volumen de distribución, el producto de la constante de eliminación y del volumen de distribución sería el aclaramiento del fármaco, y a partir del aclaramiento se puede también calcular el área bajo la curva, que sería la dosis total del fármaco de ese día. Por ejemplo, la vancomicina serían 2 gramos, partido de este dato que nos ha dado. Otra forma de hacerlo, que es como habitualmente lo hacemos, es con los programas bayesianos. Utilizamos un software en el cual nosotros hemos introducido las poblaciones de ese antibiótico muy semejantes al paciente que estamos monitorizando y hacemos estimaciones de las dosis más adecuadas para conseguir los objetivos PKPD de ese antibiótico. Y ya centrándome en los antibióticos que tenemos que manejar con exposición incrementada, pues por una parte voy a comentar las quinolonas y voy a comentar los betalactámicos. Como veis, la quinolona en los nuevos antibiogramas van a salir siempre con sensibilidad intermedia para la pseudomonas. Aquí tenemos para el estafilococo y también para el neumococo, en concreto el levofloxacino. Entonces, esto siempre lo tenemos que utilizar con exposiciones incrementadas.
¿Cómo los tenemos que dosificar? Pues tenemos que tener en cuenta que ha sido clasificado la quinolona como un antibiótico concentración dependiente, entonces para conseguir el mayor efecto terapéutico necesitamos una buena concentración para que produzca el mayor efecto bactericida. Por lo tanto, necesitamos un pico de 8 a 20 veces en la CMI, el dato de laboratorio. También en los estudios se fijan en el área bajo la curva, es decir, el mantenimiento de concentraciones plasmáticas durante todo el intervalo posológico. El área bajo la curva, es decir, es necesario más nivel, más concentración de antibióticos cuando se trata de gram negativos, que sería en torno a 125. En las publicaciones recientes en pacientes han visto que estos datos que son in vitro se pueden quedar cortos en infecciones graves y necesitas llegar hasta 250, es decir, más dosis de antibióticos para producir la erradicación clínica y microbiológica, o sea, el éxito terapéutico. Aquí tenemos un estudio con ciprofloxacino que se hizo en infecciones graves. Entonces, los diseños PKPD de estudios, lo que se suele hacer es que en una población pequeña, en este caso fue 42 casos, con hemocultivos positivos para enterobacterias, se estudia la farmacocinética y farmacodinamia. Entonces se ven en esa población pequeñita qué objetivos PKPD tenemos que alcanzar. Aquí han visto que con áreas bajo la curva altas, mayores de 250, se consiguen mejores resultados clínicos que con niveles más bajos, con áreas bajo la curva más bajas. Teniendo en cuenta estos datos de pocos pacientes, lo que se hace es una simulación de Monte Carlo, que con ayuda de programas informáticos y ecuaciones matemáticas y estadísticas, pues se hace diferentes interpretaciones a diferentes puntos de corte, diferentes estimaciones. Entonces, en este caso, llegan a la conclusión que con la pauta alta de ciprofloxacino de 400 cada 8 se consigue, aquí están los puntos de corte, que la mayoría de los pacientes tengan el objetivo PKPD que se necesita, o sea, mayor de 250. En este otro estudio que tiene el mismo diseño, primero se hacen pocos pacientes y luego se hace la simulación de Monte Carlo, la hipótesis que tenían era que el levofloxacino pensaban que a nivel de farmacocinética iba a ser muy diferente la de paciente crítico y no crítico. Sin embargo, concluyen diciendo que prácticamente es igual, lo que sí que las diferencia en todos los pacientes y que hay que tener en cuenta es el aclaramiento de creatinina. Cuando los aclaramientos están por debajo de 70, tenemos que dar entre 30 y 70 dosis más altas para conseguir objetivos terapéuticos aceptables. Aquí tenemos las dosis de 750 cada 24 y 500 cada 12 y vemos que con el punto de corte de 0,5, que suele ser el del levofloxacino, pues prácticamente toda la población se consigue el objetivo PKPD. Sin embargo, en los pacientes que aclaran rápidamente, que son los que tienen los aclaramientos por encima de 130, vemos como con un punto de corte de 0,5 ni con las pautas más altas se consigue el objetivo en el 100% de la población. Aquí lo vemos con aclaramientos altísimos de 200 que es muy difícil de conseguir. En este estudio es un metaanálisis que incluye muchos estudios desde el 93 hasta el 13 con levofloxacino y ven concluyen diciendo que para tratar la neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes con función renal normal nos tenemos que pasar a dar 500 cada 12. En neumonía adquirida en la comunidad por neumococo tenemos que utilizar las dosis de 750 cada 24. En el caso de que los aclaramientos estén por debajo de 50 hay que tenerlo en cuenta porque estas dosis serán altas. Y ya pasando al segundo grupo que afecta los nuevos criterios EUCAS, serían los betalastámicos. Como veis, la pseudomonas prácticamente, los betalastámicos que más utilizáis van a pasar a tener la terminología DI. Entonces, el único que no va a tener esta terminología dentro de los antibióticos, los betalastámicos que más se utiliza sería el meropenem. ¿Qué podemos decir de los betalastámicos? Que son fármacos hidrosolubles, con volúmenes de distribución pequeños y que se aclaran por función renal, por el riñón. Tienen un comportamiento tiempo dependiente. Entonces, lo que te interesa es que los niveles de antibióticos siempre estén por encima de la CMI. Si lo das cada 8, las 8 horas. En los estudios preclínicos se ha visto que, pero claro, es que son in vitro y no tienen en cuenta pues el resto de factores que afectan a los tratamientos con antibióticos. Con el 40% del tiempo por encima de la CMI era suficiente para carbapenémico, el 50% para penicilina y para cefalosporinas de un 60 al 70. Ya en estudios en la práctica clínica de pacientes se ha visto que te tienes que acercar para conseguir el objetivo en infección grave, es mejor acercarte al 100%.
Incluso hay estudios que son más agresivos y dicen que no solamente tiene que ser por encima, sino 4 o 5 veces por encima de la CMI. Aquí estamos hablando ya de dosis muy altas con el riesgo que conlleva de neurotoxicidad en los betalastámicos. En esta gráfica se ven cómo aquí serían las diferentes pautas que podemos utilizar para conseguir este objetivo del 100% por encima de la CMI cuando damos cefalosporina. Pues teníamos con línea continua, tenemos una cefalosporina, por ejemplo, 1 gramo cada 8. Como vemos, estos son los puntos de corte. No, este sería el porcentaje y aquí estarían los niveles. Pues vemos que solamente, no, este es el tiempo, perdón. Y el intervalo, 8 horas. Pues vemos que solamente el 50% del tiempo está por encima de la CMI, la concentración de antibiótico. Si modificamos la pauta posológica y damos 2 gramos cada 8, pero a pauta estándar, es decir, dándolo solamente en media hora, vemos que aumentamos el tiempo un 25%. Si en lugar de 1 gramo cada 8 con estándar, es decir, en media hora, damos 1 gramo cada 6, también ampliamos un 25%. O sea que sería un 75% por encima de la CMI, pero no sería un 100%. Con 1 gramo cada 8 en 3 horas, seguiría igual, solamente alcanzaría el 75%. Si queremos el objetivo PKPD más óptimo, que sería la exposición incrementada, tendríamos que aumentar dosis y que la perfusión fuera más lenta en 3 horas. Y como veis así, sí que se consigue que durante todo el intervalo de 8 horas las concentraciones de antibióticos estén por encima de la CMI. Con los betalastámicos también hay que tener en cuenta el efecto inóculo. Hay determinadas infecciones, como pueden ser la neumonía, endocarditis, infección del sistema nervioso central y accesos mal drenados, que tienen una alta carga bacteriana. Entonces, ¿qué pasa? Que las bacterias están en crecimiento exponencial y también van a haber bacterias en estado estacionario. Los antibióticos betalastámicos, como el pipertazo y el cefepime, solamente actúan cuando la bacteria está en crecimiento exponencial. Entonces, para evitar el desarrollo de resistencias, tendremos que aumentar las dosis. En este estudio, ese es el primer estudio que se hace en paciente crítico, en el cual se intenta correlacionar los resultados de los criterios PKPD con resultados clínicos. Se hace con diferentes betalastámicos y aquí están las dosis que se utiliza. Que, por ejemplo, el meropenem, el pipertazo, se utiliza dosis más bajas que las que se utilizan aquí en la UCI, en los pacientes críticos. En concreto, utilizan 3 gramos, el pipertazo 12 gramos, y la cefa era otro que utilizaban 3 gramos. El Astronan también utilizan mucho menos. Aquí se está utilizando pues 6 gramos, 16 gramos, o sea, dosis más altas. Bueno, pues ven que hay un porcentaje muy alto de pacientes que no alcanzan entre los pacientes críticos este objetivo del 100% por encima de la CMI. Y lo que sí ven es que los pacientes que consiguen mayor exposición, con exposiciones incrementadas, tienen unos resultados clínicos más favorables. Este mismo estudio después publica dentro de estos mismos pacientes, hace un subgrupo para ver cómo es el comportamiento, cómo son los resultados cuando comparan el pipertazo y el meropenem dándolo con pauta estándar, es decir, pasando la misma dosis en 30 minutos a pasarla en 3-4 horas. Entonces, como vemos, sobre todo, y ven que a nivel de supervivencia, en paciente crítico, en concreto, solamente con significación estadística sería en infección respiratoria, se ven mejores resultados cuando se hace la perfusión prolongada. En los pacientes con SOFA mayor de 9 también obtienen con significación estadística mejor resultado de supervivencia cuando se da con la perfusión extendida de 3 horas el meropenem y el pipertazo. Entonces, según mi criterio, los pacientes que más se benefician de la perfusión extendida de betalastámicos serían los que queremos la perfusión extendida, que serían los que cumplen los que aparecen con las CMI intermedias, en la infección respiratoria, como nos dice el ensayo DALI, en las infecciones por bacilos gram negativos no fermentadores y en los pacientes más graves, que como nos dicen todas las guías clínicas, hay que tratarlos con dosificaciones para conseguir exposiciones incrementadas. ¿Qué problema hay con los betalastámicos? Pues el problema de las convulsiones. Entonces, están en un margen que están en el límite de la toxicidad. Cuando los aclaramientos no son muy altos o no son los normales, pues habrá que tenerlo en cuenta, que estas dosis no pueden ser máximas. Estos son los betalastámicos que más riesgo tienen de producir convulsiones a dosis altas. Sería la cefazolina, el cefepime, el imipenem y el Astronan.
Esta es una revisión que salió el año pasado, que para nosotros es muy útil porque es una revisión de todo lo publicado con todos los antimicrobianos, todos los estudios PKPD. Entonces concluyen informándonos de los objetivos PKPD, los rangos que tenemos que manejar, que para nosotros a nivel de la farmacocinética, como nosotros ahora mismo lo que estamos monitorizando es aminoglucósidos, vancomicina y linezolid, pues nos es muy útil porque está actualizado. Y también lo bueno que tiene es que también te da el tope que tienes que manejar en cuanto a concentraciones mínimas para no provocar toxicidad. Concluyendo, ¿qué estrategias tenemos que seguir con estos antibióticos? Sobre todo centrándonos en metalastármicos y quinolona. Pues las quinolonas las tenemos que dar a dosis altas para conseguir una exposición incrementada en el foco donde se produce la infección, y los metalastármicos tenemos que manejar una exposición, para conseguir la exposición incrementada tendremos que darlos lentos y luego pues en unos tendremos que subir las dosis más y en otros menos. Esto, para resumir, pues sería eso. ¿Y cómo podemos? Bueno, la quinolona, nada, subir la dosis, pero con los metalastármicos, ¿cómo los tenemos que utilizar? Pues podemos utilizar o perfusión continua o perfusión extendida. En planta, claro, es más cómodo la perfusión prolongada de 3-4 horas, porque no tienen los inconvenientes de los pacientes que están desbulando, pues el engorro que es llevar la perfusión continua. Y luego, a menudo, para las perfusiones continuas se necesita la vía central. Muy importante, si lo das en perfusión continua, tienes que tener datos de estabilidad de la mezcla. Si la mezcla te aguanta las 24 horas a temperatura ambiente. En esta tabla veis cómo, por ejemplo, los carbapenem no se pueden dar en perfusión continua, porque la estabilidad que tienen pues es corta, es en torno a 6 horas a temperatura ambiente. Siempre lo tenéis que dar cada 8 o cada 6 en perfusiones prolongadas de 3-4 horas. Nosotros lo que manejamos es, lo que utilizamos es esta página, que es muy práctica porque están todos los trabajos, una recopilación de todos los trabajos, y nos dicen según diluyentes, según concentración y si está protegido o no, la estabilidad de la mezcla. Esto es lo que nos ha comentado Geno, que UCAS ya están colgadas una tabla con las dosificaciones estándar y con las dosificaciones para exposiciones incrementadas o en determinadas infecciones que necesitas tener más dosis, qué dosis recomiendan ellos que se utilicen. Y a modo de ejemplo, aquí tenemos el pipertazo. El pipertazo en la pauta estándar ya es 4 cada 6 en media hora. Se podría dar, se podría dar 4 cada 8, pero tendría que ser en 4 horas, pero vamos, esto es lo habitual, que es lo que nosotros, la pauta que nosotros por defecto aparece en miras, y si queremos una exposición más incrementada, no hace falta subir dosis, sino que hay que pasarlo en 3 horas. Aquí en la UCI desde hace tiempo lo pasan en perfusión continua, sub 16 gramos. Entonces así te aseguras que tienes una exposición durante todo el intervalo posológico en el foco incrementada. Y estas son ya las pautas que recomienda UCAS, que como veis, pues sube bastante. El Astronan en concreto, la pauta estándar es 1 gramo, pues ellos recomiendan 2 gramos cada 6. Estas en realidad, en las últimas guías publicadas, son las que se recomiendan, o sea que son las que estamos manejando en los hospitales. Lo que sí hay que tener más en cuenta es las velocidades de perfusión. La estenotrofomonas en concreto, pues aquí la dosis que ponen son los 15 miligramos por día de trimetropin, o sea que es la dosis que se utiliza para estenotrofomonas, cuando utilizamos el Sestrin. En la población pediátrica, pues de la población pediátrica en UCAS no dicen nada. Entonces, recientemente han publicado la Sociedad Española de Infectología Pediátrica junto con la SEP una tabla que ayuda a dosificar los antibióticos en los niños. Y un caso concreto, bueno, un ejemplo de un paciente de la semana pasada, era un paciente crítico con una neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, en el cultivo de esputo se aisló un E. coli y una pseudomonas. La pseudomonas, como veis, era sensible a todos estos betalastámicos y a las quinolonas. Ahora, a partir de enero, pues todo esto va a salir amarillo, como en la diapositiva que ha puesto Geno. Solamente saldría verde dentro de los betalastámicos el meropenem. Y las quinolonas, pues nada, todo amarillo. Pues el peligro está en que ahora se desvíe todo el uso para el meropenem. Hay que seguir utilizando estos betalastámicos, pero utilizarlos de forma adecuada. En este caso, como tenía un E. coli y una pseudomonas y venía el mensaje este que acaba de comentar Geno, pues se dosificó, se pautó ceftazidima. La ceftazidima en este caso, como tenía una sensibilidad intermedia, lo tenemos que pautar para conseguir una exposición incrementada.
El objetivo PKPD tiene que ser que todo el intervalo posológico esté por encima de la CMI, la concentración de fármaco. Entonces, ¿qué recomienda EUCAS? Pues dar dosis altas y que pasen en una infusión prolongada. Sería 2 gramos cada 8 o 1 gramo cada 6 en 3 horas. La forma de darlo en perfusión continua sería 1 gramo, y para conseguir enseguida niveles dentro de rango y eficaces tendríamos que pasar primero la carga y a continuación los 6 gramos en perfusión continua de 24 horas. Este paciente en concreto tenía insuficiencia renal grave, tenía un aclaramiento de 19. Entonces tenemos que seguir dando una exposición incrementada, pero no pueden ser la misma dosificación que si fuera una dosificación estándar. En este caso serían 2 gramos cada 24 en 3 horas, y en caso de dar la perfusión continua tenéis que tener en cuenta que la dosis de carga, como no depende del aclaramiento renal, sino solamente depende del volumen de distribución, va a ser la misma, 1 gramo. Y luego se continúa con, en lugar de 6 gramos, con 2 gramos en perfusión continua. Aquí veis como prácticamente todos los antibióticos que aparecían en el antibiograma van a aparecer ahora con sensibilidad intermedia. Esta es la información que nos da EUCAS. En el caso de la ceftazidima, que está aquí arriba, pues sería 2 gramos cada 8 o 1 gramo cada 6. No dice nada de insuficiencia renal. En UpToDate sí que te dice los ajustes posológicos en caso de dar las dosis altas. Y en este caso, el aclaramiento del paciente estaba en torno a 20, pues le corresponden los 2 gramos cada 24 en perfusión extendida para conseguir la exposición incrementada del antibiótico en el foco. En caso de utilizar otros antibióticos, pues aquí veis la dosificación que se tenía que haber hecho. El pipertazo, por ejemplo, pues serían 2 gramos cada 6 en 3 horas, o los 8 gramos en perfusión continua tras la dosis de carga de 4 gramos. Por ejemplo, el Astronam sí que nos dicen, la pauta sería una pauta muy alta, 2 gramos cada 6, y en el caso de este paciente que tiene un aclaramiento por debajo de 30, pues tendríamos que dar la misma dosis de carga, 2 gramos, y continuar con 1 gramo cada 6 o cada 8. Y ya para finalizar, simplemente quiero deciros que nada, que es clave utilizar estos antibióticos teniendo en cuenta el PKPD de ese antibiótico, que en cuanto a dosificaciones yo creo que tampoco van a seguir siendo las mismas dosificaciones que estáis utilizando, porque es la que se recomiendan en las guías, dosis alta. El problema está en las perfusiones extendidas, que hay que insistir que se tienen que prolongar, que no pueden pasar rápido en media hora, sino que tienen que prolongarse, tienen que pasar en 3 horas, 4 horas, porque si no, no vamos a conseguir esa exposición incrementada del antibiótico en el foco. Y también recordar que la pseudomonas, prácticamente todos los beta-lactámicos y todas las quinolonas van a aparecer con sensibilidad intermedia. Se pueden seguir utilizando, hay que seguir utilizándolas, porque si no hay el riesgo de la sobreutilización del meropenem. Y ya va a concluir Geno con el punto número 4. Bueno, ¿cómo nos va a afectar este cambio? Como veréis, vais a recibir un nuevo tipo de informe. En el EUCAS han intentado cambiar la I, pero al final han decidido que se queda la I con otro significado. Había recomendaciones que se pusiera SI con exposición incrementada, pero se queda la I. Por lo tanto, vais a ver un informe con esta coletilla abajo, en el que os explica lo que significa la S, la I y la R. Lo que hemos dicho, la I se va a poder tratar. Y luego también importante que cuando hagamos los informes de sensibilidad acumulada también va a influir, porque hasta ahora los resistentes considerábamos resistentes a los intermedios y a los resistentes. En fin, las cepas sensibles eran exclusivamente las sensibles. A partir del 2021-2022, en ese porcentaje de cepas sensibles tendremos que incluir también a esas intermedias. En algunos sitios que ya lo han incorporado, como por ejemplo en el Ramón y Cajal, pues incorporan una nueva categoría. Serían verde aquellas que más del 80% de las cepas son sensibles, amarillo sabéis que es entre el 80 y el 70% de las cepas, rojo menos del 70%, incorporan un nuevo color que es el azul, es decir, en aquellas cepas en el que siempre con los porcentajes de sensibilidad, pero de sensibilidad con dosis incrementadas. Esto yo creo que son los principales cambios que vais a ver. Recordaros que el antibiograma es una herramienta fundamental para individualizar el tratamiento de las enfermedades infecciosas, pero que para hacer un antibiograma tenemos que recibir muestras en microbiología, las muestras tienen que ser las adecuadas y que las decisiones terapéuticas
tienen que estar basadas en una reflexión clínica. Esto es importante, de que hay que valorar cuál es el significado clínico de los aislamientos que nosotros os damos, que a veces nosotros no tenemos esa información clínica, y también hay que tener muy en cuenta la representatividad de las muestras.